estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Siempre. Bien, después de haber adorado a nuestro Dios, entonces nos preparamos a la palabra que tiene el Señor para nosotros hoy. Hace unos días, el jueves, no este que termina, sino el anterior, les había traído una enseñanza que me parece que es bastante importante para estos tiempos, porque la cercanía que debemos tener con nuestro Dios debe ser constante, debe ser mayor para este tiempo que estamos viviendo. Se trata de la oración. Quise hablarles acerca de eso porque es un llamado a acercarnos a Dios, a tener un contacto con Dios. Sin embargo, por algunas razones, algunas cosas que nos acontecieron acá, tuve esa noche una cantidad de problemas que fueron difíciles en el momento poderlas solucionar, y por eso la transmisión
no salió tan bien y de hecho ni siquiera pude terminar la enseñanza, ni siquiera pude entregarla como debería ser. Entonces la enseñanza prácticamente se perdió. Tuve después algún contacto con algunas personas las cuales pedían que por favor repitiese la enseñanza a ver si lo podíamos hacer. La iba a grabar, pero entonces el pastor me anunció que iba a tener la enseñanza en el día de hoy, entonces dije, esta es la ocasión perfecta para poder entonces traer aquella enseñanza que se nos había quedado atrás y poderla traer hoy. Pienso que no deberíamos haber perdido esa enseñanza porque es muy importante hoy en día, así como está la situación, acercarnos a Dios. Eso de la oración es algo fundamental, vital para nosotros como seres cristianos y como lo digo más en la situación que estamos viviendo. Para las personas que viven fuera, estoy viendo que hay gente que está conectada desde Estados Unidos, quizá no conozcan un poco nuestro entorno aquí en Colombia. Se hizo la apertura acerca para que la gente pueda salir nuevamente a trabajar durante esta semana. Lo hicieron el lunes pasado y vamos a ver cómo nos iba, ¿no? A ver qué reacción iba a tener esto de la pandemia a través del país. Ayer ya tuvimos el primer reporte de lo que se nos viene o de lo que iba a pasar. Y realmente las noticias no son tan agradables, no son tan buenas. Nosotros estábamos teniendo aquí una serie de contagios que oscilaba por ahí entre 60, 70, 80, 100 contagios diarios estábamos teniendo. Después de la apertura, pues ayer tuvimos el primer reporte y los contagios subieron a 499. Es decir, esto se duplicó por más del 300%. Esto nos llama la atención de que posiblemente los contagios, ahora que la gente ha salido, se van a disparar realmente y vamos a saber cómo estamos preparados en cuanto a medicinas y demás. Y nos llama también como cristianos a darnos cuenta de que el momento duro va a venir ahora, cuando la gente ha empezado a salir y el contagio de esta pandemia empieza a ser fuerte dentro de nuestro país. Como cristianos debemos de acercarnos más a Dios. Hace un tiempo recuerdo que les comentaba y les dije que nosotros habíamos empezado un nuevo servicio que fue el del martes. Hemos empezado otras cosas más para acercarnos a Dios porque fue el sentir dentro del liderazgo de la iglesia, una reunión que tuvimos un domingo, fue el sentir que tuvimos, que el Señor nos llamaba, que venían momentos difíciles, que teníamos que acercarnos a Dios. Por eso se crearon algunas reuniones más, algunas cosas más en esto, en la búsqueda de Dios. Y por eso se me hizo muy importante entonces traer esto de la oración dentro de la iglesia. Una iglesia que no ora, una iglesia que no busca de Dios, pues una iglesia que está perdida, que no tiene ningún significado entre la tierra. No dejamos de ser entonces sino un grupo de amigos y nada más. Pero ese grupo de amigos se puede reunir en una cantina, en una esquina, en un parque, en cualquier lugar y no hay problema. Nosotros no somos ese tipo de grupo. Nosotros somos iglesia. Y como iglesia estamos llamados a acercarnos ante el Señor. Acercarnos, buscarle a Él. Por eso creí bastante importante hablar acerca de la oración. Porque aunque no crea, orar es algo que es fundamental para el ser humano y no lo sabemos hacer. Y no se sienta usted culpable si uno le dice que no sabe orar, porque ni siquiera los mismos apóstoles sabían orar. Recordemos que fueron ellos, fue Pedro, fue Juan, fueron cada uno de los discípulos del Señor los que le dijeron un día: Señor, enséñanos a orar. Y Él les da un modelo de una oración de cómo se debía orar. Entonces entendamos que hasta orar hay que saberlo hacer. Tiene uno que saber cómo acercarse a Dios, no en cualquier forma. Entonces por eso vamos a tener este pequeño estudio de saber un poco de la oración. Yo sé que muchos de pronto ya tienen un conocimiento claro de cómo se hace, pero vamos a recordarlo de todos modos. Vamos a saber esto y vamos a mirar a través de la Biblia algunas oraciones que se hicieron y cómo se hicieron, para así entender cómo debemos acercarnos a nuestro Dios. Entonces entremos en materia y miremos esta definición que va a aparecerles allí
es acerca de la oración y esto fue tomado de Wikipedia. Entonces no es tomado de un sitio que es eminentemente de religión o de cosas así, sino es directamente de Wikipedia. Mira lo que dice allí acerca de la oración y cómo la define. Dice, la oración es la acción de comunicarse con Dios, ya sea para dar gracias, hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y las emociones para buscar guía y dirección. Esa es la definición que nosotros tenemos allí de oración. Y yo me quiero quedar con esa primera parte en un comienzo. Dice, la oración es la acción. Algún día, en uno de los servicios acá, yo les expresé qué significaba eso de acción. Acción es movimiento, es hacer algo, es emprender una situación. No es un estado inerte, no es algo que no se mueve como una piedra o lo que sea, no. Acción significa que tengo que poner mis manos en hacer algo. Y es lo que está diciendo, la oración entonces es una acción. O sea, tiene que ser algo donde yo empiezo a actuar. La oración no es algo quieto, no es algo que esté... No quiero decir con esto que orar tiene que ser corriendo, lo hagamos corriendo o algo así, no. Lo que quiero decir es que la oración es un acto de emprender a hacer algo. Eso es una acción. Y luego dice que es la acción de comunicarse. Es decir, es hablar con Dios, es tener un encuentro con Dios, un acercamiento con Dios. Una persona que no ora, que no se acerca a Dios, no conoce lo que es Dios, no sabe lo que es Dios. Si nosotros no nos acercamos a Dios, si no oramos, pues realmente no sabemos quién es Dios. Habremos escuchado de Dios y tendremos muchas veces una fe prestada. Creemos en lo que otros creen, seguimos a los que otros siguen, pero nuestra fe está sustentada en nada. Realmente nosotros no vivimos por lo que nosotros experimentamos. Para tener nosotros una fe genuina, una fe que está basada en algo lógico, tenemos que tener un acercamiento, un conocimiento con Dios. Y ese conocimiento, ese acercamiento a Dios, no lo podemos tener si no es con la oración. Mientras yo no busque a Dios, no lo voy a conocer. Mientras yo esté alejado de la oración, no voy a tener entonces una forma de poder conocer quién es realmente Dios. A veces nos podremos hasta maravillar y decir, ve, Dios hacía esto, Dios era esto. Claro, no lo conocemos. Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, empezamos a darnos cuenta que Él es capaz de realizar cualquier cosa en nuestras vidas. Pero para eso hay que conocerlo. Y conocerlo lo hacemos es a través de la oración, a través de la búsqueda de su palabra. Ahí a través de su palabra, de la lectura de la Biblia, es que nosotros empezamos a conocer a Dios. Estaba escuchando ayer una enseñanza que traía un pastor y él decía que la fe es algo que se tiene que experimentar, que mientras uno no tenga una fe genuina, pues realmente no va a conocer qué es la fe. Y más o menos eso va a parecer casi como la experiencia que tenemos con conocer a Dios en la oración. No aprendemos a conocer a Dios mientras no lo empecemos a tener una relación con Él, un diálogo con Él, que la oración es eso. Ya vamos a ver ahorita que la oración no es una repetidera ni nada de eso, sino que la oración es un diálogo directo con Dios. Diálogo. Escúchese bien, un diálogo, es de hablar con Dios. Eso se trata la oración. Y ahora dice esa segunda parte, ¿para qué es la oración? Dice, para dar gracias, para realizar una petición, para expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones, para buscar una guía. De eso se trata la oración. Por eso la oración es un diálogo con Dios. Nosotros no venimos aquí a sentarnos o nos arrodillamos o nos paramos, no sé cómo usted hará su oración. No lo hacemos solamente para pedir, que es lo que generalmente la gente hace. La gente piensa que orar es cuando tengo un problema y entonces voy a Dios. Señor, ayúdame, Señor, mira que esto. Pensamos que eso es oración. Pero la oración no es solo pedir. La oración no es solo buscarlo cuando a Él lo necesito. La oración
empieza por dar una acción de gracias. Gracias por lo que tenemos, gracias por lo que el Señor nos entrega. Muchas veces nosotros se nos olvida que la salud, que el vestido, que la casa, que la comida, esas son cosas que provienen de la mano de Dios. No es solamente uno esperar que cuando nace ya esas cosas como por garantía ya nos tienen que venir. No, esas se adquieren a través de la vida y es Dios quien las otorga. Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos por cada cosa que nosotros tenemos. Es una acción de gracias para hacer obviamente nuestras peticiones, pero también para expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Si sabemos que Dios es un ser que nos está escuchando y que es un diálogo, nosotros podemos expresarle a Él lo que pensamos, lo que soñamos, qué estamos imaginando para el día de mañana. Señor, me gustaría esto, me gustaría emprender aquello. Nosotros pensamos que Dios está como allá lejos y a veces cerramos los ojos y como que nuestra oración empieza a volar. Pero resulta que Dios está cerquita. Que cuando nosotros lo podemos tener y sentir así, que está a nuestro lado, le podemos dialogar como cualquier persona. Como cuando lo hacemos usted y yo, cuando lo hacemos con nuestras familias, con nuestros amigos. Ese es el diálogo que tenemos que tener con Dios. Un acercamiento total con Él. Esa es la definición que tenemos de oración. Vamos a mirar a través de la Biblia, a través de la palabra, cómo está definido aquello y cómo se tiene que hacer una oración. Vemos entonces la siguiente. Hay una ocasión allá en Mateo, está relatado, que es uno de los evangelios, donde ya les dije anteriormente que los apóstoles se le acercan al Señor, viendo que era tan importante esto de la oración. Ellos le preguntan, Señor, ¿y cómo debemos orar? Y me llama la atención eso, que estando Pedro, estando Juan, estando cada uno de los apóstoles allí, ellos le preguntan cómo orar. O sea que uno se debería imaginar que estando ellos tan cerca de Dios, tenía que saber cómo hacerlo. Es más, yo creo que lo vieron alguna vez orando y demás situaciones. Sin embargo, un día se paran y ven allí a los rabinos de ese tiempo orando, y el Señor como reprendió y les dijo que así no era. Pues ellos le dicen, enséñanos entonces a orar. Y el Señor, mira, empieza no por explicarles cómo orar, sino lo primero que hace es cómo no deben orar. Mira lo que les muestra el Señor. No les enseñó primero, les dijo, bueno, está bien, cuando vayan a orar van a hacer esto, van a hacer aquello. No. El Señor lo primero que hizo es, les voy a explicar es cómo no deben orar. Porque es que muchas veces cometemos ese error de no saber cómo hacerlo. Entonces tenemos allá en Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. Mira lo que dice allí. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así, tu Padre que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Noten la primera cosa que está allí. Me imagino que los religiosos de ese tiempo seguramente, de acuerdo a lo que dice allí, dice que se paraban en las sinagogas, en las iglesias, en las plazas, y seguramente empezaban, Señor, y esto y aquello, en voz en cuello, tratando de acercar que la gente, ¿no?, los viera adorando, los viera que buscando a Dios. Entonces el Señor, lo primer llamado que le hace, no oren tratando de llamar o de impresionar a otros, porque ustedes no están impresionando a otros, ustedes están hablando es con Dios. Entonces no hagan eso. Y eso pasa dentro de las iglesias, cuando hay gente que quiere hacerse notar, pensando que es la persona que ayuna, que es la persona que ora, que es la persona que busca, y no es que esté mal, pero uno debe hacerlo, dice la palabra de Dios, de tal forma de que
la gente no lo sepa de a muchos, sino que es nuestra relación con Dios, que sea Dios el que se dé cuenta de que nosotros lo estamos buscando. Entonces que no lo hagamos, ese tipo de oraciones, por llamar la atención o el reconocimiento de otros, sino que nos acerquemos a Dios con sinceridad. Dice allí, busca tu lugar secreto, tu cuarto secreto. Eso de lugar secreto no quiere decir que uno tiene que ir y esconderse. A veces puede ser nuestra sala de la casa, a veces puede ser, digamos, el lugar más habitado que haya dentro de nuestro hogar. Lo que quiere decir es que nos comuniquemos directamente con Él, que no tengamos, digamos, ningún tipo de distracción alrededor. Cuando hablamos secreto, es algo que no se conoce sino entre dos personas o que no sale de un círculo, que nadie lo conoce. Si Él nos dice, búscame en lo secreto, quiere decir es algo que sepamos Él y yo, una comunicación fluida entre Él y yo, pero donde no hayan otros más involucrados. Nuestra oración secreta, nuestro lugar secreto, y allí en lo secreto dice, allí es donde Él habita. Y la siguiente parte, la segunda parte de lo que no se debe hacer cuando se ora, dice, y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Esto es otro de los errores que se cometen al orar. Dice allí, no piensen que por hablar y hablar y hablar allí como loros lo vamos a escuchar. No, porque esa no es la alternativa. O sea, no es que te sientes a repetir y a repetir y a repetir cosas. Nuestra oración tiene que salir nacida del corazón, y cuando nace del corazón se dicen cosas genuinas, cosas que realmente pueden agradar a Dios sin estar repitiendo. No quiere decir que entonces nosotros nos acerquemos, dice allí la palabra del Señor, a repetirle, Señor, y ayúdame hoy, ayúdame Señor, y es que necesito en mi trabajo y en mi familia, ya esto y aquello, tal. Una repetidera sin tener un significado tal. Él dice que tenemos que entonces allí es que orar con inteligencia. Yo puedo pedir por esas cosas, sí, claro, pero hacerlo conscientemente, es decir, Padre, hoy pongo este día en tus manos, pongo mi situación, pongo mi trabajo, Señor, sabiendo conscientemente qué es lo que estoy hablándole a Dios. Eso de repetir, dice, eso no es oración, porque Él no va a escuchar ese tipo de cosas. Necesita hacer cosas nacidas del corazón. Necesita que entonces tengamos un diálogo con Dios. Entonces démonos cuenta lo primero que el Señor les enseña cuando van a orar. No hagan esto, no se muestren ante todos, no sean loros repitiendo. Hablen así. Seguidamente a eso, entonces, ahora sí les explica cómo es la oración. Y esto es lo que vamos a ver, es lo que conocemos nosotros como el famoso Padre Nuestro. Miremoslo allí. Mire, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí continúa toda la oración que conocemos acerca del Padre Nuestro. Ahora, el Señor no está diciendo, repitan esta oración 100 veces, que esta es la forma como se ora. No. Porque un pasaje antes les ha dicho, no sean loros repitiendo, no se pongan a repetir esto y esto y esto y 1000 veces. El Señor Jesús era muy sabio al hablar. Él nunca hablaba casi las cosas directamente. Mire usted a través de la palabra, a través de los evangelios, que el Señor siempre que necesitaba hablar con sus apóstoles, les hablaba, era a través de parábolas, a través de símiles, Él nunca les daba una respuesta directa, sino cuando los apóstoles le preguntaban algo, el Señor les decía, es que el reino de los cielos es como un padre que sale y deja unos hijos. Es que el reino de los cielos es esto. Dese cuenta que Él siempre les hablaba, les daba el sentido figurado, pero los apóstoles tenían que ser sabios para entender qué era lo que el Señor estaba tratando de explicar. Una forma figurativa. Lo mismo pasa con el Padre Nuestro. Él no se puso a decirles, mire, cuando oren,
hagan esto, vea. Primero hagan esto, después hagan esto y después esto. No. Él les da es un modelo. Les dice, cuando oren, háganlo en esta forma y les da un modelo. De ahí teníamos entonces nosotros, igual que los apóstoles, debemos entonces tomar qué es, de qué se trata el Padre Nuestro, qué es lo que estamos nosotros haciendo allí. Y entonces vamos a mirar cosita por cosita aquí del Padre Nuestro, de qué se trata eso. Miremos ese primer pasaje que dice allá. Permítame, lo localizo aquí para tenerlo exacto. Esa primera parte que dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Lo primero que hace allí, ¿qué es? Padre. Padre. Reconocer la grandeza de Dios. No es de que estamos hablando con cualquier ser de la tierra o con cualquier persona. No. Padre. Le doy su magnificencia, le doy su lugar. Él está por encima de todos. Cuando hablamos de Padre, es que lo estamos poniendo en el pedestal. Entonces Él reconoce en esta oración, lo primero es reconocer que Él es sobre nosotros. Que nosotros no somos los que le vamos a imponer cosas a Él, o que Él se va a mover solamente porque nosotros nos acercamos. No, es Él en su magnificencia el que se mueve hacia nosotros. El que nos da la oportunidad de llegar hacia Él. Padre, la primera frase que le da. Y la segunda es nuestro. Nuestro. Es nuestro Padre. Es saber que Él nos pertenece. No es el de otros, es nuestro Dios, es nuestro verdadero Dios. Entonces es hacerlo nuestro. Porque es que muchas veces, como les dije antes, tenemos un Dios prestado. Tenemos un Dios que es el Dios de la familia, el Dios del hermano, el Dios de aquello. Y nosotros pensamos que ese Dios está como alejado. No, ese Dios tenemos que hacerlo nuestro. Es nuestra propiedad. Nosotros, Padre, Padre nuestro. Acercarnos completamente, saber que Él realmente está con nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, el trono de Él, allá lejos, allá en su lugar. Estás en los cielos, santificado y sea tu nombre. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la adoración, a la alabanza. A la alabanza que nosotros le entregamos al Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando nos acercamos a Dios. Saber que nosotros nos acercamos en alabanza, en adoración a Él. Le reconocemos toda su gloria, todo su poderío. Cuando nosotros le decimos, Señor, santificado es tu nombre, le estamos diciendo eso, adorado, maravilloso eres tú. Lo primero que hacemos nosotros entonces al orar es entregar adoración, entregar alabanza. No llegar como llegamos muchas veces. Yo lo hablo y digo que lo hacíamos anteriormente porque era así. Solamente cuando había un problema, una situación difícil, es que nos acordábamos de Dios. Entonces nos acercábamos, Señor, ayúdame, mira que estoy pasando por esta situación, mira. No, la oración, dice el Señor, lo primero que hay que hacer es entregarle una alabanza a Dios. ¿Y qué es la alabanza? Pues darle loor a su santo nombre. Nos acercamos, Señor, Padre bendito, adoramos tu santo nombre, adoramos tu gloria, Señor, reconocemos tu majestad. Esa primera parte de la oración es adoración, es alabanza, es entregarle la magnificencia a Él, es reconocerle a Él como nuestro Dios y pasadito ahí de reconocerle, entregarle entonces adoración, adorarle al Señor con el corazón. Esa es la primera parte que que encontramos allí en el Padre Nuestro, en la oración. Después sigue diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y muchas veces esto nosotros lo dejamos pasar. No dejamos que Dios haga su voluntad en nosotros, ni queremos que haga su voluntad en la tierra. Nosotros a veces pedimos, imagínese por un trabajo, Señor, que nos des este trabajo, Señor Padre bendito, que sea así. No, hay que darle la oportunidad a Dios. Señor, si esta es tu voluntad, que este trabajo sea mío, lo recibiré, Señor.
si esta pareja con la que yo voy a contraer matrimonio está dentro de tus planes, Señor, que sea tu voluntad. Señor, que si esta enfermedad es para gloriarte a ti en alguna forma, pues entonces ayúdame, Señor, a pasarla. Pero nosotros llegamos siempre a imponer nuestra voluntad. Quita esta enfermedad, quita, Señor, esto, haz aquello. Eso no es una forma de orar. Cuando estamos diciendo, hágase tu voluntad, es que le estamos diciendo, Señor, tú sabes perfectamente las cosas. Es depositar mi confianza en tus manos. Es saber que lo que hagas o lo que pase estará bien. No importa cuál sea la situación, pero lo que hagas tú estará bien, Señor. Eso es hacer su voluntad. Les hablaba ayer de lo de la fe que escuché de un mensaje de un pastor. Me gustó la parte como él lo definió la fe. Decía, fe es cerrar los ojos, o más explícitamente él dijo, es como un ciego. Un ciego, obviamente, pues no ve, no tiene conocimiento, pero entonces él deposita en un bastón algunos su forma de caminar, en otros en un perro. Entonces dejan que el perro los guíe y ellos saben que ese animal o ese bastón los va a ayudar a caminar, porque no ven. Digo, nosotros en la fe somos así. En la fe nosotros lo que hacemos es cerrar nuestros ojos, no mirar lo que estamos, sino depositar las cosas en nuestro Dios, cogernos de su mano y seguirlo. Y no importa hacia dónde vayamos, como cuando el ciego va detrás del perro, confía en que ese perro lo va a llevar a un buen lugar. Pues igualmente, nosotros podemos depositar nuestra fe en Dios y caminar ciegamente detrás, sin importar cuál situación, porque tenemos la confianza de que las cosas estarán bien. Eso definía él como fe y me pareció interesante. Sí, la fe es eso, saber, tener la confianza de que esa persona va a hacer algo bien en nuestras vidas. Y cuando le decimos al Señor, hágase tu voluntad, lo que estamos diciendo es eso. Señor, yo tengo la confianza de lo que tú vas a hacer, que todo lo que pase será bien. No importa que la enfermedad no se quite, no importa que pasen algunas situaciones que parece que no fueran buenas. Porque es que muchas veces cuando nosotros tenemos esas situaciones, pasamos por cosas difíciles, decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me oyes? No, puede ser que Dios esté probando en alguna forma cómo estamos. Quizá Dios quiere que pasemos algunas veces por algunos desiertos, por algunas situaciones complicadas. Pero esa es su voluntad. Y aprender a aceptar su voluntad es parte de la oración. Haz tu voluntad, como sea. No importa que sea bien o mal lo que a nosotros nos parece. Pero seguramente, si tú lo estás permitiendo, Dios, es porque hay algo bueno dentro de eso. Entonces, esa segunda parte, mira cómo va la oración del Padre Nuestro. Primero, reconocerle como Padre. Segundo, hacerlo como nuestro. Tercero, darle la alabanza, la adoración que Él merece. Cuarto, depositar nuestra confianza en Dios. Señor, yo confío en lo que tú harás. Mis peticiones son distintas. Quizá yo quiero que se haga esto, pero si no se hace, no importa, Señor. Es tu voluntad y tú sabes cómo manejarlo bien. Entonces es confianza en Dios. La siguiente parte de la oración dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Aquí cuando se refiere a pan, se refiere a todo lo que son nuestras necesidades. Entonces ahora sí viene lo que serían nuestras peticiones. ¿De qué estamos necesitados? ¿Qué es lo que seguramente nos está pasando dentro de la vida? Que seguramente no está muy bien y nosotros queremos que cambie en alguna forma. Entonces ahora sí viene a nuestra petición. Padre, estoy necesitando de aquello. Padre, mira que esta situación no está saliendo bien. Tengo inconvenientes con mi pareja, tengo inconvenientes en el trabajo, tengo inconvenientes dentro de la casa. Estoy pasando por una mala situación económica, estoy viviendo una mala situación de salud. Ahí sí vienen nuestras peticiones. Dese cuenta. Y generalmente nosotros ponemos nuestras peticiones adelante.
Siempre que nosotros buscamos a Dios es porque lo necesitamos. Ay, Señor, ayúdame por esto, Señor, ayúdame por aquello. Y se nos olvida que no. Mira, las peticiones van después de haberle entregado la adoración y la alabanza a Dios, después de haberle agradecido, después de haber tenido un corazón conforme a su designio, después de haberle adorado, después de haberle agradecido, ahí sí vienen nuestras peticiones. Ahí sí podemos acercarnos a Dios y decirle, Padre, danos lo que necesitamos hoy. Dice la palabra de Dios que el Señor, antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya conoce nuestras peticiones, las peticiones de nuestro corazón. Él ya conoce nuestra vida. Él sabe, ¿no? Cuando nosotros caminamos con el Señor, cuando nosotros viajamos a través de la vida con Él, Él está dándose cuenta qué es lo que necesitamos, qué es bueno para nosotros, qué es malo. Pero de todos modos nos insta a que abramos nuestros labios, a que tengamos la confianza de poderle pedir. Hemos tenido el ejemplo, por ejemplo, de un niño. Un niño seguramente el padre, si no le da de comer durante un día, pues obviamente el niño va a sentir hambre. El padre sabe seguramente que el niño tiene hambre, pero el niño de todos modos le dice, papá, dame de comer. Es una petición, el padre lo sabe, pero de todos modos el niño lo va a pedir. Igualmente dice así el Señor, Él nos conoce, sabe de que estamos necesitados, pero nos llama a que tengamos la confianza de pedirle, de decirle, Señor, necesitamos esto, necesitamos aquello. Actúa, Señor, dentro de nuestras vidas. Entonces ahí sí vienen las peticiones después de haberle dado la adoración y el agradecimiento. La siguiente parte dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Tenemos que aprender a perdonar, a tener un corazón que perdona. Muchas veces nos vamos cargando a través de la vida de cosas que no nos permiten avanzar. Nos vamos cargando de cosas contra otras personas, contra otras instituciones puede ser, dentro de la misma casa, dentro de la misma familia. El Señor nos llama en su palabra a que si nosotros tenemos algo contra alguien, no nos acerquemos a su trono. Dice Él que si traemos ofrenda a su altar, dice, deja tu ofrenda allí, vaya, póngase de acuerdo con su hermano, es decir, perdone, vaya, arregle la situación, dice, y ahora sí venga y deposite lo que usted ha traído al Señor. Es decir, cuando nosotros nos acercamos hacia Dios, cuando queremos entregarle algo hacia Dios, tenemos que arreglar nuestras cosas que están alrededor. ¿Cuál es el problema que tenemos con el hermano, con el amigo, con el dueño de casa, con el que sea, en nuestro trabajo, nuestros jefes? ¿Cuál es el problema que tenemos con ellos? Pongámonos de acuerdo primero con ellos. Logremos perdonar si tenemos que perdonar o buscar un perdón. Y ahí sí, dice el Señor, podrán acercarse a mi altar. Dice la palabra que tenemos que levantar manos santas hacia Él. Y manos santas significa eso, es haber perdonado o haber permitido que otros perdonen lo que nosotros hemos hecho. Eso es una forma de acercarnos a Dios. Y dése cuenta que este es el modelo de oración que el Señor pide. La oración entonces es, mira, adoración, agradecimiento, buscar de la presencia del Señor, dejar que haga su voluntad, agradecerle y ahora pedir perdón. Va a la siguiente. Dice, y no nos dejes caer en tentación. ¿De esto qué se trata? Señor, sabemos que hay muchos peligros en el mundo hoy en día. Ahora con esta pandemia que estamos viviendo, que está pasando, sabemos, Señor, que hay muchas situaciones que pueden afectar nuestra vida. Pero, Señor, te vamos a pedir que tú nos guardes, nos cuidas, nos proteges. Dice la palabra del Señor que Él pone ángeles alrededor de nosotros y nos resguarda. Dice también allá en el Salmo que el que mora bajo la sombra del Omnipotente, el que habita bajo la sombra del Omnipotente, es decir, el que está viviendo allá, el que se resguarda, dice en otro de los salmos, como polluelos que nos abrigan. Es decir, si nosotros nos metemos allá dentro de la presencia del Señor, Él estará.
con su mano resguardando la casa, resguardando la familia, resguardando el trabajo, resguardando el alimento, resguardando nuestra salud, resguardando cada una de nuestras cosas. Pero es necesario eso, habitar. Cuando él habla de el que habita, no es el que pasa de vez en cuando, el que se acerca y lo visita, no. Habitar quiere decir que vive allí, que está en ese lugar por siempre. Es decir, que entonces tenemos que estar viviendo debajo del ala de Dios, viviendo bajo su sombra, vivir bajo su sombra, no visitarlo de vez en cuando, no venir de vez en cuando a visitar a Dios, no, es el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el que alcanza la misericordia de Dios. A él es al que resguarda a Dios. Entonces la siguiente, Señor, resguárdanos. Sabemos que el diablo, dice la palabra, está como un león rugiente, buscando en qué momento nos va a devorar, en qué momento va a buscar que caigamos. Pero entonces ahí es cuando nosotros tenemos que acudir al Señor, decirle, guárdanos en tu mano, guárdanos bajo tu sombra. Siguiente. Y termina la oración, dice, líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Y termina otra vez en adoración, en alabanza. Entonces date cuenta cómo termina, cómo es toda la oración completa. Te das cuenta que cuando uno mira el Padre Nuestro no es una repetición, sino que cada cosita tiene algo para hacer. Que cada cosa tiene un sentido dentro del Padre Nuestro. Y cuando nosotros entendemos el Padre Nuestro, entonces entendemos cómo es que debemos orar. Esto fue lo que pidieron los apóstoles, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo, orarán así. Ellos después lo supieron cómo era. Hay que adorar a Dios, hay que agradecerle, hay que hacer nuestras peticiones, sí, pero hay que perdonar también, hay que dejar que la voluntad de Dios se haga, es decir, demostrarle nuestra confianza a Él. Decirle, sí, Señor, confiamos en lo que tú haces, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Reconocer verdaderamente a Dios. Ese es el Padre Nuestro que nosotros tenemos y que muchas veces la gente piensa que orar es ponerme a repetir el Padre Nuestro 100 veces. Y decir, Padre, no. La oración tiene que nacer del corazón, tener un sentido verdadero. Y en ese sentido verdadero entran estas cositas que debemos tener en cuenta al orar. Vamos a mirar allí que he puesto algo que se llaman los pilares de la oración. Los pilares quiere hablar las cosas fundamentales que tienen que estar dentro de la oración. Si tú vas a orar, no quiere decir que te tienes que pegar esto como una fórmula matemática que tienes que hacer, no, 2 más 2 son 4 y 3 más 3 son 6 y ya, o sea, algo derecho, no. Pero más o menos quiere decir es que esto debe de estar dentro de una oración. Cuando tú te pongas allí a orar, cuando tú vayas al cuarto secreto que mencionaba el Señor, ten en cuenta que estas cositas deberían de estar dentro de tu oración cuando te acerques a Dios. Primero, una actitud de alabanza, adoración y humildad. Reconocer que Dios nos hizo a nosotros y que nosotros somos dependencia de suya. Reconocerlo a Él como Rey, como Creador y como Padre universal del universo. Padre, gracias Señor. Primero la adoración a Él. Después de que hayas adorado a Dios, dale la confianza. Haz tu voluntad, mi Señor. Yo confío en lo que tú harás. Tú no te equivocas, Dios, en lo que haces. Muchas veces no te entiendo. No sé por qué hay cosas que pasan y yo quisiera a veces saber y decir, Señor, ¿por qué está pasando esto? Sí, podemos tener dudas, podemos pasar por ese tipo de situaciones, pero en el fondo tenemos siempre que reconocer que Dios no se equivoca. Que pase lo que pase, si estamos en las manos de Dios, todo estará bien. Todo estará bien. Entonces, lo segundo, depositarle y decirle que confiamos ciegamente en Él. Tercero, presenta así tus peticiones. Señor, estoy necesitado de esto, de aquello. Necesito, Padre, que me ayudes aquí o en lo de allá. Ahí sí presenta tu petición. Cuarto, aprender a perdonar. No cargar nuestras vidas con cosas que no se deben llevar.
Aprender a perdonar es una de las cosas más difíciles que puede tener un ser humano, porque el orgullo es lo más difícil de vencer. Recordemos que por eso cayó Satanás, Luzbel, por el orgullo. Esa es una de las peores cosas que pueden existir dentro del corazón. Entonces tendremos que aprender a mitigar nuestro orgullo, a bajarnos de nuestra cúpula y aprender a pedir perdón. Luego, pedir su protección. Guárdanos, Padre, cerco y vallado alrededor de nosotros. Nos guardamos bajo tu sombra, mi Señor. Nos guardamos bajo tu mano. Yo siempre les he pedido cuando ustedes salgan de su hogar, acuérdense siempre de pedirles: Señor, acompáñame durante mi día. Guarda mi caminar, así como has guardado mi salida, guarda mi entrada. Es bueno perdonar siempre, es bueno siempre tener la protección de Dios. Estar siempre bajo su mano, bajo su sombra, que Él nos resguarda de todo peligro. Y por último, terminar nuevamente en adoración. Terminar adorando, terminar dándole gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, saber que Él hará lo mejor en nuestras vidas. Entonces, de antemano, darle gracias. No importa cuál sea el resultado, lo que vaya a vivir, pero yo te doy gracias, porque sé que harás lo mejor en mí. Gracias, bendito Dios. Esa es la oración, y esa es la forma como el Señor les enseñó a los apóstoles a orar. Y es la forma en que nosotros debemos orar. Date cuenta entonces que creemos a veces saber orar, pero en los mismos apóstoles le preguntaron al Señor y le dijeron: enséñanos a orar. O sea que orar hay que saber hacerlo también. Saber cómo me acerco al Señor Jesús. Veamos ahora algunos ejemplos de algunas oraciones que se hicieron a través de la Biblia. Porque viendo cómo otros oraron, y más estos hombres de la Biblia, uno aprende cómo ellos oraban, cómo eran las oraciones de ellos. Entonces los voy a invitar a que miramos algunas de esas oraciones. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 23, dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado toda sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Dese cuenta cómo allí Daniel está haciendo la oración al Señor. Él no entra diciéndole, mire que la situación a veces uno tiene que entenderla un poquito. Daniel era un esclavo allá en Babilonia, lo habían llevado de esclavo, lo tenían pasando por esa situación. Y entonces cuando él se da cuenta, no solamente él, sino el pueblo de Israel, que en ese momento era Judá, la parte que estaba esclavizada en Babilonia, él no se acerca a Dios y le dice: Dios, líbranos de la esclavitud, Dios, sácanos de acá, Señor, tú eres poderoso. No, mira cómo él entra a hablarle con Dios. Miramos nuevamente esa oración y mira cómo le ora. Le dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. ¿Te das cuenta? Te doy gracias y te alabo. Él no entra pidiéndole cosas, ni recriminando, ni haciendo pataleos. Lo primero que él hace, le da gracias. Y era esclavo. Eran esclavos, los tenían allí forzados en Babilonia. Y sin embargo, le da gracias. Gracias te doy a ti, mi Señor. Y lo segundo dice: y te alabo. Igual que el Padre Nuestro. La alabanza, la adoración. Alabo tu nombre, Señor. Bendigo tu santo nombre. Doy voces a tu santo nombre. Canto a tu nombre, Señor. La oración de Daniel, y estaba siendo esclavo. ¿Por qué le está dando gracias allí? Él lo dice: me has dado sabiduría y me has dado fuerza. Muy importante eso. El Señor, muchas veces nosotros no entendemos. A mí me pasa también. Cuando leemos ciertos pasajes de la palabra del Dios, que no entendemos de qué está pasando allí. Pero el Señor dice que nosotros debemos pedir sabiduría, iluminación. Y dice que el Espíritu abrirá camino. Él nos mostrará, nos revelará lo que nosotros no entendemos. Entonces allí Daniel en su oración lo que le está dando gracias es por la sabiduría. Gracias, Señor, porque me has hecho entender tu palabra. Porque me has hecho entender tus pensamientos.
porque ahora sí entiendo, abro mis ojos y entiendo cuáles son tus obras, Señor. Gracias, Señor, por la sabiduría que nos das. Miremos otra oración. Esta está en el Salmo, bueno, y recordemos, es el Salmo, recordemos, y si leemos los salmos que son cánticos, si nosotros miramos los salmos, en el fondo son solo oraciones. Lee tú cada uno de los salmos y te darás cuenta. Como el siervo busca las aguas, así busca mi alma a ti. Date cuenta que cada salmo que nosotros leemos o conocemos son peticiones al Señor, son oraciones a Dios. Son cánticos en realidad, pero podemos denominarlos que son casi que oraciones. Aquí hay uno de los salmos, es el Salmo 75, en el versículo 1 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Date cuenta cómo lo primero que hace es agradecer a Dios. Dice: pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Esa es una forma de adorarle, una forma de reconocerle. Reconocemos tus maravillas, tus obras. Gracias por el sol, gracias por el día, gracias por la naturaleza, por las aves, toda la magnificencia del universo, porque fue y es obra de tus manos. Esa es una forma de darle el loor al Señor, la alabanza, la adoración al Señor, reconocer la magnificencia de su obra. El mismo ser humano, gracias por la humanidad, Señor, porque nosotros somos una creación perfecta, hecha a tu medida, mi Señor. Entonces esa es la siguiente oración. Miremos una más. Mira quién está haciendo esta oración allí. Es el Señor Jesús, el que está adorando al Padre. Date cuenta. Y mira cómo Él ora al Padre. Dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Mira cómo el Señor Jesús está orando. Levanta sus ojos, su mirada al cielo. ¿Y qué es lo primero que le dice al Padre? Gracias. Gracias, Padre. ¿Te das cuenta cómo es la adoración al Señor? ¿Cómo es una oración hacia Dios? Lo primero que reconocer a Dios, darle gracias por lo que tenemos, por lo que somos. No es que vamos, uy Dios, qué situación la que estoy viviendo, esto está terrible, Señor. No, reconozcamos a Dios y démosle gracias incluso por esas situaciones difíciles. Gracias, mi Señor. Mira cómo sigue la oración allí. Dice: gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Él le dice: yo sé que siempre me oyes, pero de todos modos te doy gracias. Date cuenta, él sabía que Dios Padre siempre lo escuchaba, que Él no cerraba sus oídos, pero de todos modos te doy gracias. Te lo dije en un principio, Dios siempre nos oye. Cuando nosotros habitamos bajo su sombra, cuando nosotros estamos cerca de Él, si tú abres tus labios, Dios no está por allá lejano, no. Él dice: yo estoy ahí a la puerta, estoy juntito a ti. Yo escucho lo que tú estás hablando. Entonces no pensemos que Dios no nos oye, siempre nos oye. Que algunas veces Él contesta con silencios o con otras cosas es distinto, pero Él siempre nos oye. Entonces Él le da allí gracias, le dice: siempre, yo sé que tú siempre me oyes, pero de todos modos te doy gracias. Y esa debe ser nuestra actitud. Señor, sabemos que siempre nos oyes, que somos tus hijos, que nos acercamos a ti y nuestra alabanza está en nosotros. Dios, tú nos oyes, pero de todos modos te voy a dar gracias por escucharme, por atenderme, por tenerme como un hijo tuyo. Esa es la oración que está haciendo allí Jesucristo. Debemos de aprender de Él también. Miremos otra oración. Esta se da en el Evangelio de Lucas y está hablando, yo no sé si recuerden la ocasión, para aquellos que no recuerden la ocasión, son 10 leprosos que están obviamente pues sufriendo esa enfermedad, eran
En ese tiempo los leprosos eran sacados fuera de la ciudad, eran echados, o sea, no tenían gran cosa los leprosos. Entonces ellos, cuando escucharon que Jesús se acercaba y que hacía milagros y sanaba, dijeron, pues esta es la oportunidad. Fueron a buscarlo y le dijeron, Señor, sánanos si quieres. Y el Señor obviamente les sanó, les dijo, vayan a determinado lugar, hagan esto y serán sanos. Los 10 fueron, hicieron lo que el Señor les hizo y se curaron. Y de esos 10 que fueron, uno regresó. Solo uno vino y regresó. Y mira lo que está haciendo este leproso. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Date cuenta lo que está diciendo allí la palabra del Señor. El hombre vino, ¿qué? Glorificando, dice a gran voz. Es decir, entregándole su adoración, su alabanza, el reconocimiento a Dios. A gran voz, o sea, yo creo que hasta gritando iba. Y dice, y se postra ante él y le dice, gracias Señor. Miren la adoración y el corazón agradecido que tiene este hombre. Es una forma de adorar a Dios. Dice que postra su rostro en tierra. Algún hermano alguna vez me decía cuál era la forma correcta de adorar, de orar ante la presencia del Señor. Porque algunos están de rodillas, otros tienen otras posiciones. Si hay una posición correcta, digamos, para adorar. Y notamos que muchos adoraron en formas distintas. Algunos, como Daniel menciona, postraba su rostro en la tierra. Es decir, ponía su cara contra el piso, decía que ponía ceniza sobre su cuerpo y lloraba. Lo mismo hacía David. Otros levantaban solamente sus brazos y adoraban al Señor, como el Señor Jesús allí lo hizo. Levantó su rostro, fue hacia el cielo para adorar. Este hombre dice también que se postra de rodillas. Es decir, puede ser diferentes posiciones, de rodillas, rostro en tierra, de pronto de pie adorando. La posición quizá no sea tan importante. Puede ser importante en el sentido en que tú demuestras humildad ante Dios en cierta posición. Cuando tú te postras de rodillas, le estás diciendo con tu actitud, Señor, tú eres mayor que yo, eres superior que yo, mi orgullo está por debajo de ti, mi soberbia está por debajo, tú eres superior. Es demostrar no humillación, sino humildad, un corazón humilde ante Dios. Entonces la oración debe ser, no importa tanto la posición en cuanto nos sentamos cómodos, pero que demostremos humildad ante el Señor. Yo les he dicho eso y les he dicho, no traten de hacerlo eso sí acostados, porque seguramente les va a coger el sueño y esa oración no sirve, no funciona. Traten de estar cómodos, pero en una posición humilde ante el Señor. Si pueden hacerlo de rodillas, mucho mejor. Hay personas que no lo pueden hacer, perfecto. Pero entonces tomen una posición de humildad ante el Señor. Eso es lo que significa. Este hombre se postra ante el Señor Jesús, lo reconoce y le dice, gracias por lo que has hecho. La siguiente oración, miremos. Esta es una oración dada por la victoria que el Señor nos da. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos más que vencedores. Ni siquiera somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es el Señor Jesucristo. Entonces en nos está dando es gracias por la victoria, porque nos diste la victoria, nos has dado, Señor, la victoria sobre el enemigo. Y tenemos que reconocer eso, que somos victoriosos, pero es por medio de quien nos ama, que es Jesucristo hecho hombre. Siguiente oración, en la primera de Timoteo. Mira lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció. Si ves que lo primero que hacen estos hombres del evangelio, en este caso es Pablo, lo primero es doy gracias al Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho.
Sigue diciendo, doy gracias al que me fortaleció. Nuestra fuerza proviene de Él, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en un ministerio. Gracias Dios, gracias Señor por la fuerza que me das y no solamente porque me seleccionas para trabajar en tu obra. Gracias Señor porque me das la oportunidad de hablar de tu palabra. Gracias Señor porque me has entregado un ministerio. Esto que nosotros hacemos no es obra de hombres, sino es una obra del Señor. Gracias porque tú eres el que me has puesto en esto y debemos de agradecer a Él donde nos pone. Es la oración que está haciendo Pablo. Miremos otra oración. Esta la está haciendo el rey David. Ahí en el libro de Crónicas dice, y David dice, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Nota esas primeras frases allí. Bendito seas Jehová. Y luego le dice, Dios de Israel, nuestro Padre. ¿Sí ves? Primero adoración, primero alabanza, primero reconocimiento hacia Él. Y dice, desde el siglo y hasta el siglo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. La riqueza, la gloria proceden de ti y tú dominas. Sobre todo en tu mano está la fuerza. Qué maravillosa oración que está haciendo allí David. Reconoce la magnificencia del poder. Dice, todo lo que existe, todo es tuyo, Señor. Hasta mi salario, hasta mi trabajo, hasta mis hijos para los que son padres. Todo le pertenece al Señor. Tuya es la gloria y tuya es la alabanza. Y tú la entregas tus propiedades como tú deseas, Señor. Qué bonito cómo David le reconoce al Señor esa magnificencia a Dios. Miremos otra oración. Esta le está dando gracias por el amor. Primera de Crónicas. Aclama a Jehová porque Jehová es bueno y porque su amor es para siempre. Él no se niega a sí mismo. Nos amó desde el comienzo de la humanidad y nos va a seguir amando por toda la eternidad. Somos su tesoro preferido. Nosotros tenemos que reconocer que su amor ha sido grandísimo. Dio a su Hijo sin importar nada. Todo porque nos ama. Entonces es reconocerle el amor que Él ha tenido hacia nosotros. Miremos una más. Salmo 34. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. No en la mañana, no en la noche o no cuando me acuerde. Todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios, mi boca, mi corazón siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en ti, Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Otro salmo nuevamente. Ya le digo que la mayoría de los salmos son casi que oraciones. Dice, mi alma, mi boca, mi cuerpo, todo bendecirá el nombre del Señor. Bendeciré en la mañana, en la noche, en la tarde, en cualquier momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tenemos una oración más. Esta está en el Salmo 138. Salmo 138, el versículo 3 dice, cuando te llamé, me respondiste. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Les mencioné anteriormente que el Señor siempre está ahí oyéndonos. Que muchas veces no escuchemos su voz, que muchas veces no tengamos lo que nosotros deseamos, no quiere decir que no nos oye. Su oído está atento. Solamente tenemos que buscarle con corazón agradecido realmente. Buscarle en verdad. No buscarle solamente por necesidad, sino en verdad. Y Él estará atento a escuchar siempre nuestra súplica. Y finalmente veamos una que dice, orando unos por otros. Para eso los voy a invitar que vayamos a Efesios, capítulo 3,
porque es hermoso lo que hay allí. Esto lo está hablando el apóstol Pablo a los Efesios. Miramos allí, Efesios capítulo 3, leamos de los versículos 14 al 21. Mira lo que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Empieza en la mejor forma. Doblo mis rodillas, es decir, me postro ante ti, Señor. Por esto me postro ante ti, Señor. Y dice: Padre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria y la alabanza a Él. Dice: de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Está rogando Pablo allí por sus hermanos, por los compañeros de iglesia, por quienes habitan, por su familia cristiana. Dice: Señor, fortalécelos conforme a las riquezas que hay en tu gloria. Sigue diciendo: seáis plenamente... No, perdón, me salté el versículo 17 que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Está rogando para que Él habite allí donde nosotros necesitamos que Él esté, en nuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira la oración que está haciendo allí Pablo. No está pidiendo por él. No está pidiendo: ay, Dios. Mira que Pablo fue un perseguido. Pablo incluso muere después por los romanos. Pero él allí no está pidiendo por él, sino está pidiendo es por sus hermanos. Está pidiendo por la iglesia. Y está pidiendo: Señor, llénalos de amor su corazón, que ellos conozcan toda la plenitud tuya, ni lo alto, ni lo profundo, que lo conozcan todo, Señor, que sean llenos en el amor de Cristo, en el Espíritu. Está rogando para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y nosotros, como hermanos, como cristianos dentro de la iglesia, ese es nuestro llamamiento, a que roguemos también por nuestros hermanos, roguemos por cada una de nuestras familias, que esto no es una batalla solitaria. No es que tú te agarras contra Satanás, que tú peleas con tus problemas y luchas y miras adelante cómo sales. No, es una batalla de todos. Somos una iglesia, somos un cuerpo en Cristo. La palabra de Dios nos enseña: no es que la mano por ser mano es mano y el pie por ser pie es pie y cada uno tira por su lado. No, dice: somos el cuerpo de Cristo, uno solo, y todos con una mirada en un solo lugar, una sola meta. Y a esa es a la que estamos llamados como iglesia. Por eso es que nos invita y nos dice la palabra que debemos reunirnos, congregarnos, buscar estar juntos en algún momento. ¿Por qué? Porque somos un solo miembro, todos luchando por una misma causa. Si mi hermano está en sufrimiento, si mi hermano está en tribulación, yo tengo que estar también cubriéndolo, luchando por él, en oración, en búsqueda, como sea. Somos una familia y como tal tenemos que buscar la plenitud y el conocimiento en Dios. Y Pablo, su oración aquí la está haciendo es por eso, por la iglesia, porque la plenitud de Dios llegue al corazón de cada uno de ellos. Bien, mis hermanos, me alegra mucho haber compartido con ustedes la palabra en el día de hoy. Como les dije anteriormente, era una palabra que tenía reservada, la habíamos tenido el otro día, lamentablemente por cuestiones que tuvimos aquí técnicas, no pudimos entregarla. Pero sentía en mi corazón que era importante hablar estas cosas, que la oración es muy, pero muy importante dentro de la vida cristiana.
es nuestro fundamento como cristianos. Y tenemos entonces que aprender a orar. Tenemos que tener un conocimiento cómo es la oración. Por eso me pareció muy importante y no dejarla allí. Algunos hermanos me habían pedido justamente que por favor hiciera esta enseñanza, que la grabara nuevamente. Y como les digo, mi intención era grabarla y dejarla allí. Sin embargo, el Señor tiene sus planes, Él sabe cómo hace sus cosas. El pastor me comunicó que iba a tener la enseñanza del día de hoy y dije, qué buena oportunidad, porque entonces podré en el nombre de Jesús entregar esta enseñanza que tenía y que creo que era necesaria, que el Señor había puesto en mi corazón, que era necesaria para el pueblo de Dios. Es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de acercarnos a Dios. Les he recomendado en las otras enseñanzas que he tenido anteriormente, este tiempo lo está poniendo el Señor justamente es para que le busquemos a Él. Es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de acercarnos a Él. Esto no es un tiempo de vacaciones. Esta situación que estamos viviendo con esta pandemia a nivel mundial, lo que nos hace es reflexionar y hacernos darnos cuenta que el ser humano es nada. Solamente bastó un virus para hacer que nos encerráramos todos y que estuviéramos a merced del enemigo. Dese cuenta que tan frágil es el ser humano. Nosotros estamos llamados a acercarnos a Dios, a buscar a Dios, a saber que nuestra fuerza y nuestro contentamiento están en Él. Por eso era importante aprender cómo orar, cómo acercarnos en estos tiempos hacia Él. Tener este conocimiento, este fundamento y saber que la oración es ese puente que nos une a Dios. Por eso es importantísimo tener este conocimiento de la palabra y este conocimiento de la oración. Me alegra mucho haberlos tenido. Oremos al Señor antes de terminar nuestra reunión. Padre bendito, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por lo que nos has entregado. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender tu palabra, por la sabiduría. Señor Jesús, queremos, Señor, acercarnos a ti así en oración. Ayúdanos, Señor, a buscarte más de ti, a sentir, Señor, que tú eres nuestro aire, nuestro respirar, Señor, que tenemos necesidad tuya en la mañana, en la tarde, en la noche, a cada día, Señor. Que mi ilusión sea encontrarme contigo, buscarte a ti, mi Señor Jesús, hallarme cerca de ti, mi bendito Señor. Hallarme cerca, Señor, buscándote en oración. Bendito Dios, ponemos en tus santas manos este día, esta tarde, ponemos el fin de semana y sabemos, Señor, que mientras estemos resguardados bajo tu sombra, estaremos, Señor, protegidos. Gracias, mi Padre bendito, por lo que tú nos entregas. Gracias por tu amor, gracias por tu Hijo amado que murió en la cruz. Gracias por el sacrificio, porque solamente por Él somos salvos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y amén. Voy a recordarles, mis hermanos, allí les va a aparecer nuestros horarios, lo que nosotros tenemos para ustedes. Mañana 10 de la mañana, palabra de fe, palabra en la reunión que solemos tener para la familia completa. Reúnase usted allá con su familia, escuchen la palabra, como les digo, es tiempo de acercarnos a Dios, es tiempo de buscar más y más el rostro de Dios, aparte de que sean tiempos finales o no, lo importante es allegarnos hacia el Señor. 10 de la mañana, 10:30 mañana. Martes, 7 de la noche, estamos teniendo un tema, como algunos ya lo saben, acerca de las iglesias del Apocalipsis. Estamos teniendo allí un estudio. Estén con nosotros, es un estudio muy muy valioso y sobre todo que nos va a hablar sobre revelaciones acerca de la palabra del Señor y del final de los tiempos. Entonces es muy importante tener también ese conocimiento. Las 7 iglesias del Apocalipsis es nuestro tema, martes 7 de la noche. Jueves, nuestro culto de enseñanza y oración. Es un culto donde tenemos oración, pero también tenemos una pequeña porción para la palabra de Dios, una enseñanza que traemos, también una reunión familiar. Sábados, 8:30, aquí en la mañana, 8:30, siempre habrá entonces una enseñanza, algo que tendremos que aprender de la palabra de Dios. Todos los días, mientras el Señor no venga por su iglesia, estaremos aprendiendo. Tenemos también nuestras reuniones de oración. Martes, miércoles y viernes, 9 a 10 de la mañana.
una horita durante estos días. No hay transmisión live, no la estamos haciendo, pero sí nos estamos reuniendo los que podemos. Obviamente pues hay algunas restricciones, pues entonces lo que podemos, nos reunimos, oramos, pero usted lo puede hacer allí desde su casa. Si usted tiene ese tiempito, apártelo. Y así en el Espíritu nos unimos todos a buscar de la presencia de Dios. Martes, miércoles y viernes, 9 a 10 de la mañana, tenemos nuestra oración. También entiendo nuestras hermanas están realizando oración durante las noches, tienen alguna cadena de oración, apóyenlas. Cada una de nuestras hermanas, únase. Nosotros estamos cubriendo la iglesia en oración y es bueno buscar el rostro del Señor. Igualmente, tenemos la reunión de los sábados de las damas. Nuestra hermana Rosa, ahí a través del WhatsApp, a las hermanas les informará el horario que tienen y asistan a esa reunión virtual también. Es una reunión donde nuestras hermanas también escudriñan la palabra del Señor. Y igualmente estamos teniendo nuestros ayunos. El Señor nos instó, como le digo, en estos tiempos a buscar de Él. Es un tiempo donde, déjeme, voy a ir a algo, antes regálenme 5 minuticos más, si ustedes quieren. Quiero darles una palabrita, mire, vayan a Mateo si tienen su Biblia, y si no los voy a leer, yo la voy a leer acá. Mateo en el capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30, está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Está diciendo, mira lo que dice allí, vamos a leerla rápidamente. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Mira lo que nos está diciendo allí la palabra del Señor para que entendamos. El trigo fue sembrado en un lugar fértil, en un lugar bueno. Vino un hombre y sembró cizaña. Crecieron las dos y eran similares. Entonces ellos dijeron, los hombres: cortamos esa cizaña para que el trigo crezca bien. Y el Señor les dijo: no, no la corten, porque es posible que si ustedes corten esa cizaña como se parece al trigo, vayan a cortar el trigo. Déjenlo que lo seleccionaré a su tiempo. Y el Señor es el que después dijo: es tiempo de cortar la cizaña, córtenla. ¿Qué nos está enseñando allí la palabra de Dios? Nos está diciendo, esta es una palabra que es también para la iglesia. Yo les he dicho que hay cosas que son para gente inconversa, para gente que es atea. Hay enseñanzas específicas. Hay enseñanzas que son para la iglesia y solo para la iglesia. Esta enseñanza es una enseñanza que está dada a la iglesia, porque está hablando es del campo fértil, que es la iglesia. Sin embargo, lo que habla es que el trigo son los corazones buenos, los cristianos que realmente creen en Dios, los que siguen a Dios. Pero junto a esos hay algunos cristianos, que es la cizaña, que son los malos cristianos, los que solamente lo hacen por cumplir, por sentir, porque sienten que es una obligación ir a la iglesia de pronto o ver un culto de pronto por una obligación, pero no por un verdadero sentimiento. Dice allí que vinieron los hombres y dijeron: cortamos la cizaña entonces, como quien dice, cortamos esos cristianos que no son buenos dentro de la iglesia, eso diría el pastor, pero el Señor le dice: no, porque es posible que si cortas esa cizaña, se corte el trigo bueno. Es decir, si tú quitas de pronto esos cristianos, de pronto cortas lo que no es. Digo, el Señor es el que va a cortar los buenos y los malos, se podría decir. Esta situación que estamos viviendo me hace recordar de esta parábola. Y yo les decía a los hermanos esta situación. Hoy en día, el hecho de que estemos separados, que no podamos venir a la iglesia,
nos está enseñando una cosa, que hay cristianos que realmente aman y adoran y se apasionan por Dios. Esos hermanos son los que están conectados aquí vía WhatsApp. Esos hermanos son los que buscan el Señor a cada día. Son los que verdaderamente agradecen y oran por su iglesia. Que están pendientes, que hoy, en lugar de decir, bueno, gracias, ya no necesito ir a la iglesia. No, son los hermanos que se levantan cada mañana y buscan de la presencia de Dios. En cambio, aquellos que no estaban tan firmes en la palabra de Dios, hoy en día se relajaron. Ni siquiera ven una enseñanza, ni siquiera leen la palabra, ni siquiera tienen una oración. Eso es, pero el Señor dice que Él mismo es el que va a buscar apartar al uno del otro. Por eso, mis hermanos, yo les pido, este tiempo en que nos tienen encerrados, seamos como el trigo. Busquemos de la presencia del Señor. No dejemos que el Señor sea el que nos aparte hacia un lado. Busquemos de su rostro, oremos en la mañana, en las tardes, que nuestro respirar sea el Señor. Estamos viviendo una situación difícil, como les mencioné al principio. Aquí en Colombia hicieron la apertura económica, ya algunas personas empezaron a salir desde el pasado lunes a sus trabajos parcialmente y íbamos a esperar lo que iba a pasar dentro de la semana a ver cómo funcionaba esto. Ayer ya tuvimos un primer golpe tremendo, durísimo en Colombia. Los contagios se daban por ahí 70, 80 diarios. Eso era y decíamos que la manteníamos ahí. Ayer, anoche, el reporte fueron 499. Es decir, esto se triplicó solo en la primera semana en que la gente salió a la calle. Hay días difíciles que nos vienen. No sabemos cómo hacer el reporte hoy y mañana. Cuando la gente siga saliendo, seguramente esta pandemia va a empezar a andar por todo lugar. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Tenemos que tener cobertura sobre nuestras familias, sobre nuestras casas, sobre nuestros amigos. Es tiempo de buscar a Dios. Entonces no bajemos la guardia. Sigamos adelante buscándole a Dios. ¿Cómo? En oración. Esa es nuestra forma de acercarnos hacia el Señor. De mi parte, Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros y les esperamos mañana 10:30 en la mañana. Dios les bendiga. Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos